Plazo de investigación ya debería. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahí hablaba Víctor Providel, entonces vamos a ver si podemos conversar con Manuel Monsalve nuevamente. Hemos cumplido. Manuel, ¿qué le dice a la denunciante? Oye, queremos pasar ya. ¿Qué le dice su denunciante, Manuel? Este fue el acuerdo, chicos. Manuel, ¿qué le dice a su denunciante? En serio, basta. Manuel, ¿qué le dice a su gobierno, Manuel? ¿Qué le dice a su gobierno, Manuel? ¿Es cierto eso? ¿Tiene algo que decir al presidente Gabriel? Oye, ya hablamos. ¿En serio? Manuel, ¿tiene algo que decir al presidente Gabriel? ¿Decía que le dijo que usted le creía? Manuel, ¿tiene algo que decir al presidente de la República? Si me permiten, va a haber otro momento en que podamos contestar preguntas. Vengo saliendo de la prisión preventiva, quiero ir a ver a mi familia. Por favor, permítanme. Manuel, pero hoy se conoció que el presidente Gabriel Boric había reiterado en todas ocasiones que él le creía, ¿eso es cierto? ¿Al presidente? ¿A su gobierno, Manuel? ¿Alguna palabra para su ¿Alguna gobierno? palabra para el presidente Gabriel Boric, para el gobierno? No, voy a contestar más preguntas. La exministra también dijo estar muy dolida por esta ¿Usted contó situación, con el Manuel. respaldo del presidente o no? ¿En serio? Manuel, hoy ahora va a Viña del Mar a pasar ahí su cautelar. ¿Contó con el respaldo del presidente de la República? Basta. Déjame salir. Manuel, pero el presidente le dijo que usted le creía cuando tuvo esa conversación, esa misma conversación en el Palacio de la Moneda. ¿Esta parte de la información que se conoció es cierta, Manuel? ¿Tiene alguna declaración que entregarle, algo de decirle al mandatario, al gobierno, al presidente Gabriel Boric, Manuel? ¿Daría disculpas públicas alguna vez? Manuel, ¿qué se espera para los próximos días? Ahora va a su casa en Viña del Mar. ¿Qué espera hacer? ¿Ya desea reencontrarse con su familia? Quiero caminar y encontrarme con mi familia. Muchas gracias. ¿Va a estar en Viña del Mar, en donde también salió de ahí la última vez, Manuel? ¿Va a ser Viña del Mar, Manuel, la palabra? ¿Una palabra para el gobierno? Manuel, ¿va a ¿Daría ser Viña del Mar? disculpas públicas alguna vez? Basta. ¿Y el señor Monsalve ha pensado, por ejemplo, hablar con el presidente más adelante a raíz de todo este caso que tiene una crisis en el Palacio de la Moneda? ¿Te gustaría, por ejemplo, pedirle perdón al mandatario, Manuel? Señor Monsalve, Manuel, ¿existe en su inocencia hoy de todo esto? Investigación por los gastos reservados. ¿Qué pasa con los gastos reservados? Bueno, al parecer es claro, Sole, que decidió no seguir hablando, no seguir respondiendo Cuando hay muchas preguntas interrogantes, claro, todavía pendientes por responder, se había dicho que iba a entregar un comunicado, pero claro, ante la expectación de la prensa que estaba apostada ahí desde temprano afuera de Capitán Llave, respondió algunas de las preguntas que se hizo, dijo que habían sido 6 meses dolorosos, este periodo en el que había estado en la cárcel, que está dispuesto ahora a someterse a todos los procesos judiciales que correspondan, reiteró su inocencia por los delitos que se le está imputando y que eso tiene que resolverse ahora en los tribunales de justicia, mientras agradeció también el trabajo que hizo su abogado defensor, la Defensoría Penal Pública, que fue lo que permitió después este fallo de la Corte Suprema en el que se acogió el recurso de amparo que había presentado su defensa para cambiar la medida cautelar que pesaba sobre el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, y con esto deja entonces Capitán Llaver para cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario. Ya se estaba retirando ahí del lugar, no sabemos todavía a qué hora podría llegar a su departamento en Viña del Mar, que es donde va a cumplir esa medida cautelar, mientras más temprano también Pedro Garrido nos contaba de la molestia que existe entre los vecinos por la llegada de Manuel Monsalve, que debiera ser durante esta tarde, ¿no? Y todo esto después del fallo que conocimos de la Corte Suprema, que es un fallo de 21 páginas con muchos tecnicismos, donde en definitiva lo que dice, entre otras cosas, es que ahí no se cumplieron los estándares para determinar cuál es la medida cautelar que se tiene que mantener para Manuel Monsalve en uno de las grandes crisis que ha tenido que afrontar este gobierno, y por eso también muchas de las preguntas que le hacían los periodistas que estaban ahí esperando su salida tenía que ver con parte de lo que se ha conocido respecto a las declaraciones que él entregó a la Fiscalía sobre la conversación que él sostuvo con el presidente Boric una vez que se hace pública esta denuncia por abuso sexual y violación. Alejandro, respecto a esto,
tenemos las declaraciones de la salida, vamos a revisarlas, después volvemos contigo, porque lo cierto es que nos fue más bien dicho un punto de prensa con posibilidad de preguntar de los periodistas, claro, o la pregunta inicial, que es cómo se siente, etcétera, pero en el fondo fue una locución que él decidió hacer y luego lo fueron acompañándose a la salida y no respondió más preguntas. Escuchemos lo que dijo Manuel Monsalve hace escasos segundos cuando deja el anexo a Capitán Llaver. Que mi inocencia, y sostengo que esa inocencia debe demostrarse en los tribunales de justicia. Quiero valorar el recurso de amparo. El recurso de amparo no es un privilegio. El recurso de amparo es un derecho de cualquier ciudadano. Está establecido en la Constitución y en las leyes. La defensa alegó, entregó antecedentes, argumentos. La Corte Suprema ha acogido ese recurso de amparo. Creo que es muy importante, y sé que no vamos a evitar el debate público respecto a una causa de este impacto comunicacional, pero creo que es muy importante que las causas no se debatan en base a filtraciones, a informaciones parciales y a afirmaciones que se han hecho durante todos estos meses, muchas de las cuales son erradas o derechamente falsas. Ahora, la verdad es que lo que quiero hacer es poder encontrarme con mi familia. Es mi principal prioridad. Ahora, el resto tendrá que verse en las sedes que corresponden en los tribunales de justicia, y en eso vamos a seguir trabajando. Las declaraciones de Manuel Monsalve mientras retomamos la comunicación con José Alejandro Aristimuño. Ahí escuchábamos recién, José Alejandro, a Manuel Monsalve reiterar su inocencia en las declaraciones que iban en la misma línea con las que entregó después Víctor Providel, y mientras tanto seguramente, no sé si ya está rumbo a Viña del Mar para cumplir con la medida de arresto domiciliario, cuando él expresaba y que lo que iba a hacer ahora era poder reencontrarse con su familia después de estos 6 meses en que había estado en la cárcel. Así es. Sí, recordemos que parte de su familia vino a visitarlo reiteradas veces acá a Capitán Llaver. Hablamos de su esposa y también su hija menor, que tuvo un rol importante, según trascendidos, respecto de su misma defensa. La verdad, muy hermético en algún momento, un par de veces solamente habló su señora, pero ahora lo que ustedes decían, claro, Manuel Monsalve sale de Capitán Llaver, como en efecto se los habíamos contado. No había posibilidad de que Manuel Monsalve saliera por el interior del centro de justicia o se trasladara desde Capitán Llaver hacia el centro de justicia por la vía interior, porque al existir ya, esto nos lo han explicado abogados penalistas durante esta jornada, al existir ya esta resolución, este fallo de la Corte Suprema, ya Manuel Monsalve deja de estar bajo resguardo de Gendarmería y pasa entonces a ser fiscalizado por Carabineros cuando empiece a cumplirse su arresto domiciliario total, que es donde debería cumplir entonces en las próximas horas o los próximos minutos. Él debe trasladarse a ese lugar que entendemos que es Viña del Mar. Recordemos que él también tuvo domicilio en Concepción, pero entendemos que es Viña del Mar donde se va a cumplir este arresto domiciliario. En la pasada, desde Capitán Llaver hasta esta explanada del Centro de Justicia, también volvió a referirse porque le insistíamos, él evitó hablar, por ejemplo, de la denunciante, quien finalmente es quien va hacia el Ministerio Público y denuncia a Manuel Monsalve, valga la redundancia, y también evitó hablar de las repercusiones que ha tenido el caso Monsalve en la moneda, en el gobierno. Hoy mismo ha tenido que salir el gobierno a dar nuevamente declaraciones, a exponerse a este caso que ha sido, además de tener una persecución judicial y penal, por cierto, ha tenido consecuencias a nivel político, teniendo a la moneda dando declaraciones una y otra vez, y por cierto en la oposición pidiendo responsabilidades también del propio Manuel Monsalve. Recordemos que hubo una comisión especial investigadora y otras acciones además. Por eso era importante tener declaraciones de Manuel Monsalve. Lo hizo, se detuvo frente a los medios de comunicación tal cual como se había pautado, y posteriormente se traslada entonces por acá mismo, por esta misma calle de Avenida Pedro Montt, hacia el interior de la Defensoría Penal Pública, y entendemos que se hacen o se cumplen los últimos trámites ya fuera de la cárcel de Capitán Llaver, y debería trasladarse en los próximos segundos a su arresto domiciliario total. Sí, vamos a propósito de lo que tú decías desde el Congreso de Valparaíso, porque hay reacciones, hay declaraciones de distintos parlamentarios a propósito de lo que acaba de ocurrir con la salida de Manuel Monsalve de Capitán Llaver para cumplir arresto domiciliario total. Roberto, te vemos ya en pantalla. ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Hola, gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Estamos con los diputados Andrés Lonton de Renovación Nacional y Raúl Leiva del Partido Socialista para comentar lo que ha sido entonces esta situación de Manuel Monsalve. Diputado, ¿qué le parece la decisión de la justicia de la Corte Suprema en relación a entregar una nueva medida cautelar a Manuel Monsalve? Muy buenas tardes. A ver, recordemos que una medida cautelar igual intensa también, que tiene que ver con el arresto domiciliario total. Estamos en una etapa previa a un juicio oral, por lo tanto las medidas cautelares siempre son excepcionales, pero en atención a lo contundente de los antecedentes
antecedentes, el señor Monsalve se mantuvo 6 meses privado de libertad y ahora está en su hogar. Acá obviamente que hay que respetar cada una de las instancias del proceso, es una decisión judicial, por lo tanto a nosotros nos cabe solamente respetar las decisiones judiciales en ese sentido, y que ojalá esto no sea una señal de impunidad desde el punto de vista que se respeten las garantías procesales, particularmente de la víctima, en atención obviamente a un delito que involucró una autoridad, y como involucró una autoridad, las garantías para la ciudadanía respecto a la objetividad e imparcialidad y justicia no pueden tener ningún matiz. Muchas gracias, diputado. Y tenemos la palabra del diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton. También estamos con Raúl Leiva, que es del partido de donde antes militaba Manuel Monsalve. Diputado, muy buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros respecto a esta situación. ¿Les preocupa? ¿Lo consideran parte de la justicia? ¿Cómo valora la decisión de la justicia? Bueno, los hechos investigados son muy graves y la Fiscalía está desarrollando su labor, y en su mérito la defensa también ha participado. Lo importante es la resolución de la Corte Suprema, que establece que el no fundamentar adecuadamente el cambio de una medida cautelar o la sustitución por arresto domiciliario total, y el no fundamentarlo, constituye una anticipación punitiva. Hay que recordar que esta resolución es extra amparo presentado por el imputado hoy formalizado Manuel Monsalve, se sustituye la medida cautelar, y esperamos que, vuelvo a insistir, aquí no caben defensas corporativas de ninguna especie, hay que respetar los fallos de los tribunales, y como son delitos extremadamente graves, deben, obviamente bajo el principio o la presunción de inocencia, investigarse hasta las últimas consecuencias, y no cabe defensa corporativa ninguna a ese respecto. Muchas gracias, diputado. Tenemos parte de las declaraciones de lo que ha salido en estos momentos acá, muchachos, desde el Congreso Nacional, con la información que se ha conocido por parte de la justicia, y también obviamente las declaraciones posteriores de Manuel Monsalve. Muchas gracias, Roberto. Vamos a seguir atentos también en las repercusiones que va a tener durante toda esta jornada, y también en el gobierno, para ver si hay declaraciones más tarde respecto a esta nueva medida cautelar. Muchas gracias.